Gracias, muchas gracias por la sintonía a este su canal, Voz TV, canal 49. Hoy tenemos, como es costumbre en la agenda educativa, un nuevo invitado. Estamos con el profesor Darío Manuel Luna, quien es autor de muchas obras. Vamos a presentarlo al doctor Darío Manuel Luna. Profesor, muy buenos días. Bueno, buenas tardes, más bien días. Yo estoy buenos días todavía. Es cierto, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al programa Agenda Educativa. Esta vez para hablar sobre la cuestión literaria en el ámbito educativo. ¿Me parece? Claro que sí. Hablemos de estas producciones suyas. Por ejemplo, tenemos en mano un título de un libro, por supuesto, que titula De este otro lado del mundo. ¿De qué se trata esta obra? Esta obra es una obra literaria que contiene varios cuentos y un poemario. Se ha publicado en 2011 en Cochabamba con la editorial de Mara Cartonera. Entonces, esa obra literaria está a disposición del público, habla en especial sobre la cuestión, digamos, de la tierra, de la vida, de los dioses y de las cuestiones, situaciones que pasan en la vida a las personas. Pero no es un texto de recomendación, porque tampoco lleva un mensaje, puesto que toda la obra literaria tiene varios significados. Pero podemos encontrar por lo menos algo, ¿no? Como quien dice, yo por ejemplo leo un libro y la imaginación vuela, ¿no es cierto? Es bueno los libros, ¿no es cierto? Y uno trata de escribir. Muchos escritores han empezado leyendo y se han puesto a escribir tal vez cosas diferentes, pero basados siempre en un texto de lectura. Es cierto, como anécdota podría comentarte de que esta obra literaria me ha costado más o menos como 10 años publicarla, puesto que cada cuento se ha estado generando en mi mente y obviamente con relación a una cierta ideología literaria. Por esa misma razón que ha tardado más o menos como 10 años para que salga, ¿no? Y así sea también escrito. Con relación a la comparación a otros textos literarios, obviamente hay muchos textos que vale la pena leerlos. Pero, ¿qué tiene este texto de urbano singular? Es lo que hay que encontrar a través de la lectura. Es esa invitación que también yo podría hacer, digamos, a todos los lectores, para que vean la singularidad. Porque lo que hay que ver en una obra literaria, uno es el contenido y el otro es la estructura. Y la unidad del significado es un libro total, digamos, de lectura. Tanto los cuentos como el poema han un significado tendrán que tener. Así es. Importante esta obra, ¿no? Si usted quiere distraerse, qué mejor leyendo un libro. Les recomiendo este libro, De este otro lado del mundo, por supuesto su autor aquí, el profesor Darío Manuel Luna. Tenemos otra obra y en una especial edición, digamos. ¿Esta obra de qué se trata? Esta obra titula Carical. Ha sido publicada en el año 2007, igual con la editorial de Mara Cartonera, aquí en el departamento de La Paz. Esta es la primera obra que he publicado, es una novela corta que retoma al personaje mitológico de Carical. Por lo tanto, la historia se basa básicamente en un personaje que va a Copacabana, que tiene un encuentro especial con el Carical, retorna al alto, a la ciudad, le suceden muchas cosas, así, digamos, mágicas, y incluso muchas interrogantes que vienen. Hay una cuestión también religiosa por ahí, y al final termina como que todos los personajes desaparecen de nuevo. Entonces es una obra literaria que hay que leerla también de esa manera. Pero ¿qué es lo singular de esta obra? Lo que hay que reconocer es lo siguiente también, ¿no? Obviamente hay otras cosas. Entre esas sería que el personaje Carical se muestra, es un personaje mitológico nuestro, y los europeos tendrán otro, como por ejemplo el Drácula. Pero aquí tenemos también en los Andes el Carical, algo místico. La gente lo conoce, pero nunca lo ha visto. Así es. El Drácula, sabemos, se han hecho muchas películas que extrae sangre, particularmente a las jovencitas, ¿no es cierto? Y el Carical, ¿qué extrae? Exactamente.
Lo que todos sabemos es que el calcari extrae la grasa del cuerpo, básicamente casi de la parte de la columna, ¿verdad? Entonces, lo que se encuentra en la obra no es esa, sino que más bien el personaje Cari utiliza eso para sobrevivir. Por esas razones el ser humano existe. Entonces, lo que hace este personaje es llegar a este mundo porque persisten las personas y por esa alimentación que recibe, entonces es que vive aún el personaje Cari. Entonces, por eso también expone también cuestiones así, digamos, de ese misterio de tener un encuentro con el Cari, el momento en el que uno puede ser, digamos, hipnotizado y luego posteriormente caer enfermo y llegar a la muerte. Entonces también habla sobre eso, pero también habla sobre cuestiones tecnológicas. Es probable que tal vez el Cari no sea nuestro, es un personaje, digamos, tanto mitológico de los Andes. ¿Qué tal si podemos hablar si fuera un personaje fuera de nuestro espacio, de nuestro planeta? Entonces habría que leer también la obra de esa manera. Por eso, como digo, encierra mucho el significado, hay que encontrar el sentido, ¿verdad? Claro, y esto sigue en lo que es el misterio, ¿no es cierto?, de lo tangible y lo intangible, o sea, lo que podemos ver, tocar, palpar, y lo que no vemos, el misterio, y un poco es así, el Cari, el misterio cosmológico, algo que existe pero no se lo puede ver, ¿no es cierto? ¿Tenemos todavía algunas referencias de que existe el Cari o ya no existe? Se han hecho un documental relacionado también a la obra, a 3 obras muy especiales, pero también a la editorial, en el que, relacionado a la obra, han hecho una entrevista a varios personajes, ¿no? Personalidades, así a la gente común, diciéndoles si existe el Cari, si han visto, si han pasado por esa experiencia, y la gente afirmaba que sí, que han pasado, que han tenido experiencia, y que obviamente también han encontrado una solución, un medicamento. Y aún sigue vigente, por más que en 2007 haya escrito esto, obviamente el personaje existía aún más antes. Y por más que se haya publicado en 2007, el personaje sigue hablando, más allá de la novela, se sigue hablando en todos los medios, en la gente, en los pueblos populares, aún se sigue hablando en todo caso sobre este tema. El Cari, estimado televidente, usted es muy conocido sobre todo en esta parte del occidente, no así en la parte oriental de nuestro país. Existe, por ejemplo, un dicho de que alguien que ha sido atacado o succionado la grasa con el Cari, el médico de ciencia no puede resolver esa situación, solamente quienes entienden quién es el Cari. ¿Qué podemos decir al respecto? Por esa misma razón es un personaje mitológico, lleno de misterios que la ciencia no lo puede descubrir. Por esa misma razón la gente sigue admirando a este personaje, porque la verdad no encuentra esa verdad. Incluso nadie podría dibujar, digamos, incluso el rostro del Cari, ¿no? Así, nadie podría afirmar si hay realmente un medicamento que sane, que todos los medicamentos podrían ser incluso cosas mitológicas, ¿no? Quizás esté obviamente fuera de la ciencia, al alcance de la ciencia, simplemente de la comprensión de las cosas así misteriosas que suceden, ¿no? Así es, mucho cuidado, siempre antes de saber de qué padece y si la enfermedad pareciera incurable, hay que consultar a nuestros médicos tradicionales. En sus manos tiene otra obrita, también suya. Sí, este texto también me ha acompañado, titula El video como estrategia de aprendizaje, es una obra que se ha publicado en 2004. Entonces, esta ya no es una obra literaria, sino más bien una obra científica. Esta sería, digamos, un apoyo para el docente en su práctica como docente en el aula. Entonces también este texto lo traigo. Obviamente también tengo otros textos como la creatividad y otros, ¿no? Entonces, cualquier cosa, obviamente también voy a estar acá para poder hablar sobre educación, o para hablar también de literatura, y así los maestros, la gente pueden enterarse en relación a la literatura y a la educación. Claro que sí, y este programa se llama Agenda Educativa. A ver, un concepto de qué es educación, ¿no? Porque educación pareciera que
Un niño se va a la escuela y con mucho temor, ¿no? Los niños a veces no quieren quedarse en la escuela, sobre todo en los primeros cursos. A ver, ¿qué nos puede decir acerca de la educación? ¿Es buena, es mala en Bolivia? ¿Qué está pasando con nuestra educación? Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Para hablar sobre educación, se habla mucho bastante. Se dice adquirir el aprendizaje, adquirir conocimientos. Yo tengo otra teoría y me parece que es muy buena esta. Y este concepto es lo que no se aplica en los educativos. Primero, la educación está básicamente politizada. Uno. Segundo, parece que la educación estuviera, digamos así, basada en la parte económica, productividad. Pero no debería ser así, sino que la educación es más bien adquirir valores, adquirir esas costumbres que tenemos y los hábitos que tenemos. Entonces, si hablamos de educación, esas tres ideas es lo que se tendría que adquirir en los centros educativos. ¿Por qué podríamos hablar de, digamos, asaltos, de asesinatos o de cogoteos si no tenemos esos valores, esas costumbres, esos hábitos adquiridos tanto en primaria como en secundaria? Entonces, hablar de educación sería hablar sobre los tres valores. La educación parte, por supuesto, del hogar, y estas deficiencias que muestra el profesor Darío Manuel Luna son tan ciertas debido a que en el último tiempo, sobre todo en este último tiempo, se ha incrementado la violencia en el hogar, en las calles, ¿qué decir? Sobre todo acá en la ciudad del Alto, donde existe mucha inseguridad ciudadana, jóvenes, los que se dedican a esta pérdida de valores, una especie de degradación humana, hacen lo que sea para conseguir unos pesos. Y no precisamente para cosas de bien, sino cosas de mal. Profesor Luna, gracias por su visita. Esperamos tener en la próxima oportunidad para hablar específicamente de lo que es la educación. Usted ha lanzado ya prácticamente varias incógnitas, ¿no es cierto? Porque la ley ha venido señalando que dice que debe haber una educación productiva, ¿no es cierto? Un poco más mentalizada, más dedicada a lo económico. Sin embargo, también se pierden los valores. Su despedida y tal vez un mensaje a nuestros televidentes. Muchas gracias por la atención. Seguramente vamos a tener otra oportunidad para poder hablar sobre el ámbito educativo. Cualquier duda que ustedes tengan, pueden llamarme al celular 772-62-567 o al 735-05781 o visitar la página de Educación Bolivia Online. Nosotros estamos prestos para atender a cada uno de los profesores para que así también tengamos una buena calidad educativa en los centros educativos. Muchas gracias, Hipólito, por la invitación y muchas gracias al programa Agenda Educativa. Gracias, más bien, profesor. Pero queremos enterar, ¿estas obras aún se pueden conseguir, profesor? Por supuesto, esa es la primera, por ejemplo, las dos obviamente son publicadas por la editorial Romana Cartonera. Lo único que hay que hacer es entrar a la página de la editorial de Romana Cartonera, escribir un mensaje al mail y obviamente les van a llegar los textos que quieran, porque hay muchos textos en público aparte de eso. Reiteramos, por favor, los teléfonos de contacto, profesor. Claro. Pueden llamar a los celulares 735-05781 al 772-62-567 o visitar la página Educación Bolivia Online o a la página editorial de Romana Cartonera. Cualquiera de esas diferencias. Gracias, profesor. El profesor Darío Manuel Luna, quien estuvo con nosotros, agradecemos la visita y, por supuesto, estimado televidente, a la vez usted la ha visto muy cortita, muy pocas preguntas al profesor, pero para la próxima estaremos hablando precisamente de educación, lo que más nos importa en esta su agenda educativa.